y yo insisto, ¿no? Poder tratar de, pues, de ir haciendo un análisis sobre este proceso, ¿va? Voy a pasar lista y iniciamos, ¿ok? Entonces empiezo. Ambrosio. Antonio Hernández. Presente, profe. Gracias. Arellano Bravo. Presente. Avelino Sánchez. Presente. Cadena Ayala. Presente, profe, buena tarde. Buena tarde. De la Mora. Presente, profe. González Hernández. Presente, profesor. González Velázquez. Hernández Cruz. Presente, profesor. Herrera Lomelí. Buenas tardes, presente. Gracias, buenas tardes. Julián de la Cruz. Sí, presente. López Campiña. Presente, profe. Lugo Ursúa. Martínez Bernal. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mejía Maldonado. Presente, profesor. Gracias. Ordóñez Carrasco. Presente, profesor. Osorio Pérez. Presente, profesor. Gracias. Páez Guayopán. Pérez González. Presente, profesor. Gracias. Ramírez Jiménez. Presente, profesor. Ruiz Munguía. Aquí estoy, profe, presente. Gracias. Ruiz Gracias, Ignacio. profe. Ruiz Ignacio, ¿sí está? Sí, presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ruiz Rodríguez. Sánchez Flores. Presente, profesor. Suárez González. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo Sánchez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Centeno Molina. Presente, perdón, presente. Ok, gracias. Bien, pues otra vez buenas tardes a todos. ¿Falta alguien que no le haya puesto asistencia? Yo, profesor. ¿Quién eres? Lugo Ursúa, Luis Ángel. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, miren, la intención central, les decía, es poder revisar algunas de las cosas que trae el video. Entonces, le voy a preguntar de manera personal y directa, y quisiera que primero vamos a hacer una breve descripción de lo que consideran es lo más importante, lo más interesante que vieron en el video, ¿vale? Entonces, pues entre más entremos, mejor. Entonces, vamos a ver primero. De la Mora, ¿qué nos puedes decir acerca del video? ¿Qué aspectos te parecieron interesantes o importantes? ¿Qué les parece si cuando hablan, de favor abren su cámara, ¿vale? Así se puede. Cámara y micrófono. ¿No, de la Mora? Ok, González Velázquez. ¿No está Hernández Cruz? Aquí estoy, profesor. Adelante, ¿no? Entonces, el mecanismo es todo. Perdón, Gracias. por ejemplo, el ruido que se escucha, profesor.
Y bueno, yo lamentablemente no tuve la oportunidad de ver el video de 40 minutos, solamente vi un poco del primer video de que sea México Antiguo. Muchas gracias. ¿Qué? Hernández Cruz quedamos, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. De acuerdo. Mejía Maldonado. Sí, profe. Sí vi los dos videos. De los aspectos más importantes, me pareció la innovación que hicieron para poder construir cosas en pleno agua. Los pilotes que metieron no me acuerdo recuerdo que la profundidad del agua era de 2 metros, entonces eran unos pilotes que tenían que ser a más arriba de los 2 metros. Esos eran sus cimientos para sus grandes construcciones, su éxito con los acueductos, y no era tanto no tanto de la parte de Teotihuacán, pero sí se me hace algo muy interesante que todas las culturas alrededor de las tres alianzas se quisieron aliar con los españoles en este caso para poder darle en la torre a nosotros como, bueno, en ese entonces no era México, ¿no? Pero darle en la torre a personas de su mismo pueblo, quizá, y eso se me hace muy, muy, muy escandaloso que te quieras unir con personas que no conoces, pero simplemente para chingarte a alguien. Entonces, a grandes rasgos, creo que eso es lo más importante, lo que más me llamó la atención. Gracias, gracias, Alan. Solamente un comentario. Se me fue el avión, perdón. A ver si me acuerdo. Ahorita me voy a acordar. Ok, muchas gracias. Profe, Espérenos. A ver, ¿qué pasó, Jorge? lo que pasa es que me están comentando dos compañeros en el grupo que, bueno, por ejemplo, José Israel Páez Guayopán, se le acaba de ir el internet de su casa y Emiliano de la Mora se le está trabando su Chrome, que por eso no le contestó, pero que ahorita que ya lo restablezca ya le va a contestar. Ok, te agradezco, Jorge. Y aprovechando, ¿qué nos puedes decir acerca del primer video? Pues... Cámara, Jorge. Deje prender mi cámara. Pues así a simples rasgos y a grandes rasgos, ¿qué puedo opinar yo acerca del primer video? Pues la verdad es que yo en lo personal, por una parte siento que estuvo bien que los españoles vinieran a México porque así nos dimos una idea, mejoramos algunas cosas, pero por una parte estuvo mal. Yo siento que se perdieron parte de la cultura que teníamos antes y realmente, por ejemplo, la medicina que manejábamos antes los mayas posiblemente era muchísimo mejor que la que manejaban los españoles. No sé, la cultura, la manera de enseñar, o sea, por ejemplo, nuestra cultura en el aspecto de la astrología era sumamente avanzada y yo siento que a raíz de que llegaron parte de los españoles se perdió como esa parte de cultura y pues realmente ya no se tiene igual o ya no se volvió, ya no se avanzó. Siento que podríamos haber logrado más cosas como una nación independiente, pero al mismo tiempo logramos también más cosas porque llegaron los españoles. Entonces, pues fue como no sé, un pros y contras, por así decirlo. Gracias, Jorge, pero no me dices nada de los videos. Te agradezco mucho. ¿Qué? Mande, profe, es que no lo escuché. Digo que gracias por tu participación, pero que no me dices nada de los videos. Muchas gracias. Suárez González. Bueno, sí, aquí. Sí. Pues de los videos que dejó ver, sí pude ver los dos. En el primero, pues me interesó también cómo mencionaban de la tecnología que usaban para los cultivos. En los cultivos, pues aquí decían que tenían la tecnología para producir hasta 7 cultivos al año, mientras que en otros lados de allá de donde venían, eran alrededor de 1 o 2 por año. Y eso era en tierra, pero mientras aquí era como que sumergidos en agua, ¿no? Y pues aquí hablan también de la llegada de Cortés, cómo se empezó a aliar con las
diferentes civilizaciones que había aquí, y pues fue donde también conoció a esta Malinche, pero pues en unas civilizaciones pues llegó a la fuerza, mientras que en otros sí lo medio aceptaron y así, ¿no? Y del segundo video era algo relacionado con Hasta lo de ahí, la colonia. Víctor. Perdón, Víctor, Ok. gracias. Sí. Ahí le vamos a dejar, primero vamos por partes, ¿vale? Ok, Muchas perfecto. gracias. Ok, González Velázquez, Alberto. Otra vez. Lugo Ursúa. Bueno. Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Yo tengo problemas con mi cámara. Un falso y ahorita no prende. Ok. Bueno, pero del primer video, sí lo vi, igual el segundo. Bueno, nos habla desde que empezó lo que fue lo de Tenochtitlán, que fue al lado que fue casi cerca de Teotihuacán. Teotihuacán ya estaba años atrás abandonado, entonces ellos empezaron ahí construir en medio del lago porque, bueno, como la historia dice que estaba la águila con la serpiente en medio del lago, entonces ahí es donde empezaron a hacer la civilización. Igualmente para que pudieran hacer las pirámides en medio del agua, ponían ¿cómo se dicen? Los cimientos de madera. Pilotes. Entonces así empezaron a construir la ciudad y igual nos dice de los acueductos que la infraestructura que tenían para alimentar toda la ciudad y principalmente los templos. También habla de, bueno, ya comentaron de las chinampas, que hicieron sus cultivos en chinampas. Igualmente, los sacrificios que eran muy constantes, porque pensaban que se iba a acabar si no daban tributo, sacrificios a los dioses, pensaban que se iba a acabar el mundo, no iba a ser el fin del mundo si no daban sacrificios. También habla que Moctezuma, protegió la ciudad contra la inundación, poniendo como una barrera de 9 metros, y también lo hacía para que se comunicaran, o sea, puso puertas elevadizas para que se comunicaran. Y bueno, hablaron de los españoles cuando llegaron. La primera batalla fue que los españoles perdieron iban como 500, 600 soldados españoles, y en la primera batalla fue cuando perdieron los españoles, y después llegaron reforzados con más aliados y españoles, y así fueron como conquistados. Bueno, llegaron entraron a la ciudad y hicieron matanza y todo el rollo. Y ¿qué más? Igual cuando construyeron los puentes que interconectaban la ciudad, el centro de la ciudad con los pequeños pueblitos que estaban afuera de la ciudad, igualmente hicieron los puentes poniendo pilotes tenían la profundidad de 2 metros, el agua prácticamente todo el lago era de 2 metros de profundidad, entonces era fácil poner los cimientos para hacer su puente, y entonces el puente lo construyeron poniendo a los extremos pilotes de madera, y en medio lo llenaban de tierra y todo para que aguantara más peso. Ok. Fue más que nada lo que más me interesó fue la ingeniería que Tenochtitlán tenía, principalmente pues sus Moctezuma y ¿cómo se llama el otro? Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, ajá. Ok, gracias. No, ¿de qué? Antonio Hernández. Bueno, ¿sí me escucha, profe? Sí, gracias. Antonio, voy a cambiar un poquito la pregunta y quisiera ver si pudieras, de favor, decirme
¿qué posibilitó el desarrollo de toda la técnica que mencionan los compañeros? Es lo que le permitió, en todo caso, hacer a los aztecas. Todo el desarrollo. Digamos que, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué lograron con esa técnica? Hoy, a ciencia cierta no sabré decirlo. Lo único que menciona el video es que eran los mejores ingenieros de todas las civilizaciones que existían, que eran los mexicas. Pero en sí no sabría qué lo posibilitó. Supongo que el estudio que realizaron o que realizaban ellos. Ok. ¿Alguien me pudiera decir algo? ¿Tendrá una opinión al respecto? ¿Qué lograron? Yo, profe. Yo sí. Adelante, Víctor, primero, después Iván. Bueno, en el video lo menciona diciendo que ellos fueron capaces de poder construir su civilización casi sobre el agua, algo que fue muy asombroso para la época, dado que, bueno, en Europa las ciudades eran rocosas, a diferencia de nosotros que construimos arriba de un lago. Eso es lo que hace mucho énfasis. Bien, gracias, Víctor. Perdón, Iván, ya contestó Víctor. Y solamente quisiera señalar esto, ¿no? Finalmente, pues sí, lo que hacen es eso, una gran ciudad que les permite, pues, sobrevivir y convertirse, pues, digamos que, en el pueblo hegemónico en todo lo que conocemos como Mesoamérica y a lo que el autor llama, pues, un gran imperio, ¿no? A partir de eso desarrollan toda esta circunstancia. Ahora, yo no sé si a partir de lo que describe el video pudieran ustedes imaginar, o a partir de lo que saben, cómo se pueden imaginar que sea el pueblo azteca, ¿no? Y lo que te quería comentar, Mejía, es que se llamaba México Tenochtitlán, ¿no? Tal cual. Lo que sí es que no representaba a todo el país como ahora lo hace, ¿no? México Tenochtitlán, pues era esta sociedad. No sé si me doy a entender. De hecho, Entonces, creo que bueno, vamos a México salió proseguir. de los mexicas, ¿no? Como de la palabra mexicano, ¿no? Algo así yo me acuerdo que dijeron en el video. El nombre de su ciudad era México Tenochtitlán. Sí. Así es, o sea, vamos, lo que hacen después los criollos que generan la independencia es tomar ese nombre, ¿no? Para generar lo que conocemos como nacionalismo, pero retoman ese nombre, que aunque en realidad en el nombre oficial, pues, se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, pero el nombre de México crean los aztecas, ¿no? México Tenochtitlán. Ok, vamos a continuar, le vamos a pedir de favor a... Profe. ¿Sí? Antes de pasar, bueno, no sé, quiero resaltar algo que mencionaron, que a lo mejor nosotros sí lo hacemos, pero ellos lo hacían mucho más rápido. La forma de comunicación que tenían cuando se expandió el imperio azteca, dicen que ellos pasaban sus comunicados o, por así decirlo, sus cartas o telegramas por un sistema a pie que recorrían 320 kilómetros aproximadamente en 24 horas, que mucho de eso todavía ni lo hacemos en el tiempo actual. Y es como eso, con eso que Moctezuma II se enteró que Hernán Cortés había llegado a las costas del Golfo. Claro. Sí, no, digo, pensando en un tipo de correo que sea en físico, porque hoy con todo lo que ustedes saben y conocen, pues digo, la señal llega en segundos, pero bueno, pues hay razón para admirarse de ese proceso, ¿no? Ok, le vamos a preguntar de favor a Arellano Bravo, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Arellano. Otra vez la pregunta, Andrés, es la siguiente. Yo insisto, le preguntaba yo a Eloy, bueno, que si podían imaginar cómo era la sociedad azteca, qué características pudieran resaltar de la sociedad. De la sociedad que en aspectos de higiene eran más limpios. Ok. ¿Qué más?
qué se dedicaban fundamentalmente, Andrés? Los aztecas se dedicaban principalmente a lo que es lo de las chinampas. ¿Y qué hacían en la chinampa? Eran los cultivos, la rotación de los cultivos, y con eso hacían crecer la milicia que tenían. La chinampa era para sembrar, entonces una de sus actividades principales era la agricultura. Sí, así es. ¿Estamos bien? Ok, ya encontramos una actividad. ¿Qué otra cosa se dedicaban los aztecas? Uy. No me acuerdo. ¿Cómo, Andrés? ¿No viste el video? Sí, de hecho hasta hice un resumen, pero no noté mucho de los aztecas. Que la canción. ¿Puedo opinar, profesor? ¿Perdón? ¿Puedo opinar yo, profesor? Sí, claro que sí. Bueno, una de las características que definía a la cultura azteca era que ellos valoraban mucho lo que es la sangre, los sacrificios. Que a pesar de que en Europa lo más valorado era el oro, para ellos era la sangre. No recuerdo el nombre que le tenían, pero era un nombre muy especial porque era muy venerado por la creencia de sus dioses. Algo Y bueno, a como pesar de... sagrado, ¿no? No lo escuchamos. Bueno, y que a pesar del ingenio que tenían, pues, seguían siendo una cultura prehispánica, por así decirlo. Ok, de acuerdo. Bien, entonces se dedican a la religión. En realidad, los sacrificios humanos están ligados con una práctica religiosa, ¿no? Entonces tenemos ya dos actividades centrales. Una es la agricultura, otra es la religión. ¿Qué otras actividades hacían los aztecas? No me digan, ¿cómo se los imaginan en un día normal? No como el de la pandemia, ¿verdad? También al comercio, ¿no? También se dedicaban a eso. La guerra. Bien, A la ya guerra. dijeron dos aspectos que resultan centrales. Comercio y la guerra, ¿no? Son dos de las cosas que van a ser esenciales. Y si ustedes recuerdan, el asunto de la guerra es la principal causa para que los pueblos estén enemistados con ellos, ¿no? Esto viene a ser una característica, digamos, que resulta central, ¿no? El hecho de que se hayan unido con los españoles no es gratis, ni tampoco es porque les caían gordos o porque fueran traicioneros, en realidad eran enemigos, ¿no? Todos los pueblos le pagaban tributo a los aztecas, entonces viene la oportunidad de poder rebelarse de la sujeción de azteca, ¿no? Ok, se viene la conquista y entonces aquí podemos hacer otra serie de preguntas. ¿Qué cosas son las que traían los españoles que permiten que se genere la conquista? Por favor, vamos a decirle a Ambrosio que nos diga algo. ¿Se encuentra Ambrosio? No. ¿Arellano? ¿Arellano Bravo? Otra vez, aquí estoy. Otra vez, perdón, me equivoqué con vos. Ok. Gracias, Arellano. ¿Nos puedes decir algo? ¿Sobre qué dijo, perdón? ¿Sobre la conquista? ¿Sobre qué cosas, qué aspectos puedes considerar que tenían los españoles que les permitió la conquista de los aztecas? Sobre la conquista es más por la cantidad de armamento, podríamos decirlo así, de las armas que tenían, que era muy diferente a la que tenían aquí. Pero entonces es básicamente por el adelanto que tecnológico, bueno, tecnológico, ¿no? Ahí está y está También la presente. religión, profesor. También la religión. ¿Por qué la religión? Bueno, porque introdujo como que un cambio de costumbres a las que estábamos acostumbrados. De hecho, menciona que eran atraídos con sus figuras talladas, creo. Entonces, como que vieron un nuevo ser a cual van venerar. Ok. Está bien, Fernando. ¿Fernando qué eres? Fernando Axiel Martínez. Fernando Axiel Martínez, Bernal. Gracias, Axiel. Mire, tiene razón, en realidad no sé por qué lo omití, pero es fundamental, ¿no? Dicen que hay dos tipos de conquista. Una es la conquista por las armas, la conquista física, y la otra es la conquista ideológica. Y dicen también que la principal es la conquista ideológica, ¿no? Y este proceso que se da a partir de
enseñanza religiosa o de la imposición religiosa, viene a ser la característica fundamental en este proceso, ¿no? Bien, bien, gracias por la participación. Avelino Profesor. Sánchez, ¿quieres decirnos algo, Antonio? ¿O quién habló? ¿Podría ser que por eso algunas culturas, bueno, territorios aledaños se juntaron con los españoles para atacar a los mexicas? Sí, no, yo insisto, la razón principal ahí, Antonio, es que la gente estaba disconforme por los tributos que le pagaban a los aztecas, ¿no? El imperio azteca obligaba a que se pagaran tributos y bueno, pues los pueblos tenían que hacerlo, ¿no? Entonces, llegan los españoles, se ponen de acuerdo para darles en la torre y pues ellos encantados pensaban que con eso iban a ser libres, ¿no? Lo que no sabían es que después lo que iban a hacer los españoles, ¿no? Esa viene a ser la bronca. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Yo, profe. Yo. De uno por uno. A ver, Mario, ¿y quién más? Yo, profe. Yo, Avelino Sánchez. Ok, vamos a empezar en este orden, ¿no? Avelino, Mario y Miguel. ¿Estoy bien? Sí. ¿Falta Yo alguien? pienso que... Ok, empezamos, Mario. Bueno, algo importante que también se mencionó en el video fue que las enfermedades que trajeron los españoles, aparte de la milicia que tenían, fue una clave importante para derrocar a este imperio, porque destruyó a más del 60% de la población. Entonces también fue un factor importante para esta derrocación. Ok. Y no, viene como que digo, en términos actuales, modernos, sería una guerra bacteriológica. Sale, pues, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mario Alberto Cadena Ayala. Gracias. Ok. Profe, Tantito, Avelino. Profe, bueno. Primero Avelino, Jorge, de favor, ¿no? Deja que termine las participaciones y después te doy la palabra, Jorge. Sí, profe, gracias. Gracias. Avelino. Yo igual iba a mencionar que más importante que el avance tecnológico fue las enfermedades que trajeron, porque pues ellos ya tenían formas de tratar esas enfermedades y los mexicas pues no tenían un sistema inmunológico siquiera para pelear contra esas enfermedades. Y eso fue lo que causó el declive de la población mexica y pues como ya dijo el compañero, les dio la ventaja, más ventaja de la que tenían. Claro, bien, a partir de ello pues se diezma la población mexica. Ok, sí. Miguel Ángel Ordóñez. Sí, también mencionan que, bueno, uno de los factores por los que ocurrió la conquista, pues principalmente fue que pudieron llegar aquí, ¿no? A través de barcos, principalmente querían buscar rutas comerciales, más adecuadas y querían llegar a la India, pero terminaron llegando aquí. Y al principio, pues, su entrada fue pacífica, pero con el tiempo se fueron aliando con enemigos de los mexicas y eso ya lo habían mencionado también y terminó en una conquista violenta. Ok. Bueno, está bien. Gracias, Ordóñez. Ahora sí, Jorge, de favor. Profe, le iba a preguntar ahorita que mencionó algo muy importante que es acerca de fue como una guerra bacteriológica. ¿Usted cree que ahorita en la actualidad lo que estamos viviendo con el COVID inició como una guerra bacteriológica? Mira, hay diversas versiones, te soy sincero, ya a estas alturas del partido, híjoles, es un poco complicado. Para serte sincero, yo al principio estaba convencido que efectivamente podía ser esto, ¿no? Una guerra bacteriológica. Sin embargo, por ahí salió una investigadora, en donde hace un análisis histórico de cómo se generan las pandemias. Y entonces, algo que considera ella es que al estar el hombre en este proceso de expansión que se tiene, de exploración, etcétera,
ido descubriendo miles de bacterias que antes no se tenía conocimiento, ¿no? Y no se tenía conocimiento porque pues, estaban como que muy apartadas, es decir, no sé, por ejemplo, la exploración de selvas, y de cosas por allá, pues de repente se descubren cosas que no se conocían y que van a generar nuevas enfermedades, ¿no? Hay una referencia en donde se dice cómo se desarrolla, pues todas las que ustedes citaron, ¿no? En el periodo de los españoles, ¿no? La viruela, el sarampión, y después cómo se va a desarrollar el ébola o el SIDA. Actualmente esta que estamos viviendo, esta pandemia, al decir de ella puede haber la posibilidad, con mucha probabilidad, de que pues el hecho de que el hombre siga descubriendo pues nuevos lugares genere, ¿no? Este tipo de enfermedades que no se conocían, porque efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en los polos, ¿no? Bacterias, cosas que están ahí durante quizás miles o millones de años, pues de repente aparecen y pues van generando circunstancias que no se conocen. Entonces, la verdad es que es complicado, ¿no? Aunque si pienso mal, le voy más a la guerra bacteriológica. En fin, es complicado. Pero bueno, hay un referente en otro sentido, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. No sé si queda contestada la pregunta. Bueno, miren, aquí ya hay una condición. Más o menos me parece que dimos una explicación de cómo es la sociedad azteca. Me interesa mucho que podamos ver en este proceso, y con esto voy a terminar el primer video, con esta pregunta. La pregunta es, en este proceso de la conquista, del descubrimiento y conquista de América, que es el inicio del proceso de globalización en el mundo, hay una sociedad que sale ganando y una sociedad que sale perdiendo. ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los que pierden? ¿Hasta qué grado y por qué? ¿Por qué opinan eso, no? Es decir, quisiera que pensaran qué aspectos positivos o negativos trajo la conquista, ¿no? En ese contexto. Y ahí me parece que ya podemos ir tomando cosas del siguiente video. Entonces, bueno, ¿quién desea participar? Vamos a hacerlo abierto ahora. Yo, profe. Adelante, Iván. Bueno, yo creería que la conquista sí fue algo bueno, porque, bueno, si no hubiéramos sido conquistados por los españoles, bueno, no hubiera llegado a los avances tecnológicos que hoy en día conocemos, no seríamos parte de un país globalizado, como lo es ahora, y, bueno, no poseeríamos nuestro lenguaje, que es el español, que yo sé que el español se ha apoderado y ha terminado quitando otras lenguas indígenas, pero, bueno, el español mexicano pues, es el más conocido en este país. Y bueno, también otra cosa sería la religión, y la religión católica que trajeron imponiendo, ya que pues, México es el segundo país con más fieles religiosos católicos. Y los primeros guadalupanos. Exactamente. Okay. Entonces sí creía que fue algo bueno. De acuerdo. Pues ya hay una postura, no sé si alguien piense igual o diferente a lo que nos dice Iván. En ese sentido, ¿quién quiere opinar? Yo, profe. Yo, profe. Adelante, primero David, después Noé y el último Mario. En este orden, ¿va? Bueno, yo siento que la conquista, quitando toda la violencia que siempre trae toda conquista, hubo algo positivo a largo plazo, fue que nos abrió al mundo, el mercado al mundo. Y negativo, es que siempre depende cómo lo veas. Para los dominantes siempre va a ser negativo porque estás acostumbrado a ciertas cosas o ciertos privilegios, y que te los quiten otra cultura, pues va a ser algo negativo. Pero creo que al final de cuentas ya nosotros como mexicanos, que somos la mezcolanza de aztecas y todas las culturas española y prehispánicas, nos dio la oportunidad de conocer al mundo y que ellos nos conocieran, porque si no, igual nuestro conocimiento prehispánico, lo poco que se logró
quedar, nada más hubiera quedado encerrado en nosotros. Y tampoco Ok, gracias. Gracias, David. Adelante, Noé. Bueno, Les decía que si aquí, pueden abrir su cámara estaría bien, ¿no? Para ir viendo quién carambas habla y ok. quién. Gracias, Noé. Sí, aquí opinando un poco, creo que también trajo cosas buenas y algunas no tanto. Unas buenas, pues como dicen mis compañeros, es parte de esta globalización que nos abrió el mundo. Eh, Algunas cosas malas fue que se llevaron parte de nuestra riqueza. También la parte de la cultura fue una mezcla. Eso se puede ver como que a lo mejor fue algo bueno y no tanto. ¿Y qué más? Eh, mm, pues básicamente eso. Sí, y bueno, como ya lo mencionaba en clases pasadas, que pues afortunadamente nos conquistaron los españoles, porque pues pudo haber sido cualquier otra eh, potencia de esos tiempos, y pues la verdad no sabemos ni cómo nos hubiera ido. Ok. Está bien, Noé, gracias. Ah, Alberto. Sí, profe. Bueno, yo igual más o menos concuerdo con mis compañeros, aunque yo lo veo más como que, más que algo bueno o algo malo, inclusive es algo pues natural, ¿no? Es algo que siempre pasa, siempre hay un depredador y siempre hay una presa. En este caso, nosotros como país estábamos muy divididos, no hubo un desarrollo verdadero y por eso nos tocó, estar más atrasados que otras naciones y pues por eso es que nos tocó pues ser la presa. Es algo que pues que siempre se da y siempre se va a dar eh, en muchos factores. Creo que es muy difícil imaginarse que tanto en esa época como en esta época que todas las naciones tengan el mismo poder y que ninguna influencie encima de otra. Creo que es muy difícil imaginárselo y en ese caso que pues apenas se estaba desarrollando, como bien mencionan la globalización, pues tocó más fuerte. Entonces, inclusive más que algo bueno o algo malo, creo que era algo natural. El país, comparado con otras naciones, pues sí estaba muy débil por la este, falta de cohesión en los territorios. Y yo lo veo como una ventaja, inclusive culturalmente. Justamente hoy me estaba tratando de recordar. Creo que muchas de las tradiciones mexicanas, bueno, que llamamos mexicanas, son una combinación tal cual de otras culturas, porque es posterior a esa época. Creo que muy pocas tradiciones aún conservamos de la época prehispánica. Gracias a Dios, porque pues ni modo que conservemos los sacrificios y todo ese tipo de cuestiones. Y, y si bien sí tienen un valor muy cultural y enriquecen al país, pues la mayoría de lo que hoy llamamos tradiciones mexicanas vienen posterior a eso, porque posterior a eso viene un enriquecimiento aún mejor de la cultura proveniente de otras naciones. Entonces sí, yo lo veo como algo, primeramente algo natural y posteriormente como algo bueno. Ok, permítanme contestar una llamada, ¿no? Y ahorita continúo. Discúlpenme. Sí, Por favor. Sí, bueno. Sí, ¿qué crees? Hasta las 8:30 tengo 2 clases seguidas. Pero si gustas te marco. O si termino antes de esta clase, te hablo, ¿va? Va. ¿De qué? Que estés bien. Bye. Perdón, una disculpa. Ok, ¿alguien más quisiera participar? Yo. Ok, Andrés, otra vez. Bueno, Cámara, yo lo acción. veo a favor del futuro, de lo que nos trajeron. Entre esas cosas que nos trajeron fue la de poder comunicarnos de esta manera que lo hacemos, la alfabetización. Y otra cosa que es muy curiosa y que pues, a lo mejor algunos no saben, que es la traída de los animales, principalmente el animal más importante aquí en México, que lo vemos en las carnicerías, vaya, es el puerquito, el cerdo.
que viene de allá principalmente. Y más que verlo de una forma de que pues, ya fuimos invadidos, fuimos colonizados, verlo de otra forma que todavía tenemos bastantes raíces de lo que antes era, que para bien o mal muchos, y me incluyo yo, que no hemos salido más lejos de aquí, de lo que es la ciudad, hay muchos pueblitos donde se habla todavía lo que antes era, donde yo creo que no se llegó a alfabetizar o no se llegó a una conquista hasta esos puntos. Es lo que es mi opinión principalmente. Gracias Andrés. ¿Alguien más? Yo, Ok. perdón. Adelante. Yo creo que sí nos benefició que nos colonizaran, más que nada porque en primer punto siento de que nos íbamos a erradicar tarde o temprano por tantos sacrificios. Lo hacían de una manera que siento que no tenían un control, que llegaría al punto en el que terminarían acabando con todas las personas eficientes para desarrollarnos. Sí, obviamente fueron grandes cosas las que crearon, pero también no tenían aspectos como el entorno, de que se inundaron lugares que crearon y no tenían esos conocimientos para anticiparse a ese tipo de propuestas. Además que trajeron un módulo, un sistema en el que controlados pues teníamos modulaciones. Creo que eso hizo que a fin de cuentas tuviéramos un desarrollo interno para acoplarnos al desarrollo que ellos tenían. ¿A qué te refieres con modulaciones, Fernando? Por ejemplo, yo creo que al momento de que ven que nuestra armada era menor a la que ellos tenían, como que fueron organizándose y empezaron a tener prioridades. Eso es a lo que yo concebí al ver el video. Ok, gracias. Bien, miren, creo que es interesante, ¿no? Y finalmente las visiones o las opiniones pueden ser, primero que antes respetadas. Sin embargo, algo que yo quisiera que consideraran es lo siguiente. Todo desarrollo pudiera ser, o pudiéramos verlo, como decía uno de sus compañeros, se puede ver como algo natural. Si fuéramos animales, me parece que el ejemplo de la presa y vamos, en este caso, el que va a presar, se me fue el concepto, se fue la idea, pues finalmente sería natural, ¿no? Pero se supone que el ser humano puede tener otro tipo de comportamiento y de actitud. Quizás en este momento todavía no tenemos ese desarrollo y quizás ahora mismo no lo hagamos, ¿no? Y quizás ahora también haya muchos que dicen, si te puedo madrear, te madreo. Pero me parece que entonces se pierde la esencia de lo que se puede concebir como humanos. Porque entonces estaría justificada toda injusticia. No sé si me doy a entender. Es obvio que es real y que existe y que está ahí, pero si se supone que queremos pensar en que el ser humano puede ser alguien perfectible, que pueda alcanzar otros niveles de desarrollo y de organización, pues una de las cosas que se tendrían que eliminar de entrada es precisamente la agandalle, ¿no? Del más fuerte sobre el más débil. Y por eso esa idea, por lo menos yo, no la comparto tanto. Ahora también hay otra circunstancia en el asunto del desarrollo y también quisiera que lo reflexionara. El asunto del desarrollo tiene que ver con un desarrollo primero material, ¿no? Económico. Las actividades y todo lo que se desarrolla dentro del periodo colonial, en la colonia, el virreinato, hace y genera todo un proceso de, digamos, pues, de crecimiento económico y material en muchos sentidos. Aquí el problema, y lo que quiero que reflexione, es, aunque ya lo dijo algún compañero, es, primero, ¿quién es el que sale beneficiado? ¿Y a costa de qué? ¿No? Volvemos al ejemplo, en este caso, quienes salen beneficiados, pues es el pueblo conquistador, ¿no? ¿Y en qué condición quedan
los indígenas, los conquistados. Y yo insisto, ya lo manejaron ustedes, y entonces también sería otra vez como que el sentido de decir, pues ni hablar, tú estás más débil, me aprovecho de ti y ya te chingaste, ¿no? Y la pregunta acá significa, ¿eso es justo? ¿Eso es honorable? ¿Eso es humano? No, es una realidad y está ahí presente. El problema central tiene que ver otra vez con esta circunstancia de la calidad del humano. Ahora, el hecho de que haya alguien que es más fuerte que el otro, ¿sí le da derecho a someter a los demás? Pregunta, y dentro de este contexto, ¿no? Durante más de, yo digo, ya más de un siglo o por ahí va, Estados Unidos ha tenido la posibilidad de pisarnos el cuello como país, como nación, en fin, ¿no? En muchos sentidos. Y comenzó arrebatándonos la mitad del territorio. Es decir, ellos son los cazadores, ¿no? En las palabras del compañero. Y entonces, ¿ustedes creen que eso nos posibilita, y el hecho de que tengamos transnacionales, y el hecho de que tengamos, pues todo lo que en un momento dado traen las grandes empresas, es algo bueno para nosotros? ¿Es algo bueno para la sociedad? ¿Así nos hacemos mejores? ¿Eso ha hecho que nuestra sociedad sea mejor? ¿Eso ha hecho que estamos humanamente, que pensemos en ese sentido? Y entonces, lo que trato de que piensen es hasta qué grado los aspectos materiales que benefician a un sector social, efectivamente los podemos considerar como un adelanto para la humanidad. No sé si me doy a entender, ¿no? Y la otra es si vale la pena, ¿no? Ejemplo y pregunta a la vez. Vamos a suponer que ustedes les pagan todo sus papás, les dan todo, los mantienen, ¿no? No sé si sea con todos, pero bueno, vamos a suponer. Y entonces, como son sus padres y dicen, yo tengo derecho de hacer todo contigo, pues vamos a decir, los explotan, los humillan, los sobajan, los ofenden, los golpean. Pero ustedes tienen que estar felices porque les dan todo. ¿Les parece que eso es algo lógico, algo humano, algo donde hay amor, donde hay, no sé, no sé si me explico la pregunta, ¿no? Y bueno, ahí quisiera que pudiéramos polemizar, entonces hacer un intercambio de ideas en ese contexto, ¿no? Yo les doy otros elementos pensando en lo que dicen. Eso no quiere decir que tengan ustedes la razón en todo lo que dijeron, es decir, en el crecimiento económico, en el desarrollo de la minería, el problema es quién se apropia, ¿no? ¿Y a costa de qué? Porque finalmente fue a costa de la esclavitud de mucha gente, ¿no? Y de la muerte de muchos. Entonces, pues ahí viene el dilema, ¿vale? Entonces, sale pues, ¿quién empieza? Ya esto es un debate, obvio. ¿Puedo comenzar yo, profesor? Sí, claro, quien guste, aquí ya va a estar abierto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no sería justo porque, bueno, creo que el derecho nos va a tener como ciertas responsabilidades, hablando del ejemplo de los padres. O sea, yo creo que es un dar y dar y creo que ahí entran las responsabilidades de cada papel, tanto padres como de hijos, en el ejemplo del dinero. Vale, ¿quién más? Yo, profe. Adelante, David. De que es justo, pues no es justo, de que tal vez el que tenga mayor poder se aproveche del otro, pero es algo que pasa, es algo que sabemos que siempre... La realidad. Va a llegar, ¿no? No es justo, se supone que somos humanos y que tenemos conciencia, como para saber, porque mucho de este poder que luego tienen, hablando ahorita de las potencias de los países, es por casualidad, por haber historia, recursos, no es tanto... Perdón, te interrumpo tantito. Creo que no es por casualidad, es porque tuvieron las condiciones para hacerlos más fuertes. Uh-huh. ¿Oh? Ok. Uh-huh. Y en este aspecto, con nuestro querido vecino Estados Unidos o amado,
Sí llega Sí, como claro. una simbiosis de donde ellos nos chupan, o nos han chupado a lo largo de los años con minerales, con corrupción, y igual sabemos de que Con no, el gas y no el nos hemos podido petróleo. desarrollar, muchas gracias a que pues Estados Unidos ha limitado mucho el desarrollo aquí en México, y de que igual no se tomen, no, ¿cómo explicarlo? Que Estados Unidos no nos permite y no les conviene permitirnos como país, ¿no? O sea, viéndolo desde un Sí. país Nos limita. Y yo tengo una pregunta, ¿podrá existir países primermundistas sin países tercermundistas? Porque muchas de las riquezas de los primeros mundos o de los servicios de los primeros mundos se basan Ok. de los servicios de los de tercer mundo, o mano de obra más barata. Por ejemplo, Estados Unidos contrata a ingenieros de aquí de México porque salen más baratos que en Estados Unidos. O luego, por ejemplo, de las cuestiones de las ropas, de que sabemos de que las mandan a hacer a países tercermundistas porque salen más baratos, y a pesar de que están tal vez los empleados no con seguridad, ¿no? Ok. Fíjense lo que les digo, perdón, quería dejarlos participar más, pero voy a interrumpir el diálogo. Miren, primero, si nosotros analizamos la historia del ser humano, efectivamente es lo que ustedes dicen, y es una realidad el que el hombre vamos a decir, híjole, no me gusta la palabra, pero lo voy a ocupar. Entre menos civilizado es, entonces, pues se generan, digamos que mayores relaciones de injusticia, ¿no? En principio. Pero finalmente las cosas, como quiera, han ido cambiando. No sé si aquí fue, pero hablaban por ahí de los derechos, ¿no? En todo caso, de tratar de regular las relaciones entre las naciones para que, digo, se generen, digamos que relaciones más por el diálogo y los acuerdos que por la guerra y la imposición. Obvio, no es fácil, ni tampoco mucho menos, pero el asunto es que eso va avanzando. No es lo mismo, y les juro que no es lo mismo, cómo trataron a sus papás, sus abuelos, en el asunto de la disciplina, ¿no? O cómo trataron a sus abuelos para disciplinarlos, ¿no? Bueno, dicen tan cierto, seguro han visto memes, ¿no? Que hoy eh, no es posible gritarle a un niño o pegarle porque se te puede armar, ¿no? Y esto, vamos, va en relación con el asunto de los derechos y con el asunto de la sensibilidad para tratar de generar sujetos, yo diría, mayormente regulados, y contenidos en el asunto del uso de la violencia, de la gandalla, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso, y es un proceso que ha ido avanzando. Sin embargo, lo que yo me pregunto es otra vez, ¿hasta qué grado eso lo vemos natural, normal, justo? Y en todo caso, pues entonces, como es natural, pues no tenemos nada que hacer y vamos a dejar que el mundo funcione así, es decir, injustamente, ¿no? Y bueno, ahí es donde viene el proceso de reflexión a los que quiero llamar. Finalmente, yo creo que en este proceso los países del primer mundo son una necesidad dentro del sistema en el que nos encontramos. Pero eso no quiere decir que sea el único sistema que ha existido. Es cierto que la sociedad prehispánica no era una sociedad perfecta, y es cierto que los aztecas eran gandallas, ¿no? Sin embargo, también es cierto que los pueblos que vivían alrededor tenían, digamos que cierta independencia e individualidad de ser como se les pegaba la gana que querían ser, que tenían sus propios dioses, tenían su propia organización, tenían su propio rey, ¿no? Lo único que, entre comillas, eso de lo único, que eran obligados era pagar tributo, pero todo lo demás eran completamente libres de hacer lo que querían. No sé si me doy a entender. Entonces ahí hay un trato de dignidad, ¿no? Obvio, lo ideal sería que los aztecas pues hubieran respetado, o lo ideal hubiera sido que quizás se hubieran conformado como nación, estuvieran todos juntos y se llevaran bien y todo el mundo avanzara, ¿no?
Sin embargo, bueno, yo insisto, es un proceso de desarrollo. Aquí el asunto central es que si vemos natural de que existan ricos, poderosos, explotadores, si lo vemos como algo natural, pues entonces hay que dejar las cosas así, ¿no? En esta pandemia les dicen que siempre sufren y padecen los más pobres. Y también dicen que es una forma de cómo estar diezmando a la población. Obvio, ¿quiénes se van a llevar? A los más débiles, por diversas causas, ¿no? Pero bueno, ¿le pega a todo mundo? Pues sí, pero le pega de manera diferente, ¿no? No es lo mismo Trump contaminado de COVID que el hijo de mi vecino. No, ni madre, ¿no? Es diferente. Entonces, aquí el asunto central tiene que ver, yo insisto, ¿no? Cómo vemos el fenómeno, y la verdad es que eso es lo que yo quisiera que pensaran, que reflexionaran en este contexto, ¿no? Obvio, si están de acuerdo o son de los ganones, de los ricos, de los poderosos, de los que explotan, pues sale, ¿no? Estaría yo completamente de acuerdo en que digan, pues casi es el mundo y se aguanta, ¿no? Pues les conviene. Pero no sé de qué lado se sientan, ¿no? A lo mejor de ninguno de los dos, porque dicen, pues no soy explotador, pero tampoco soy explotado, entonces, pues tampoco hago nada, ¿no? ¿Me explico? Aquí el asunto central y en el proceso de reflexión, yo insisto, es tomar una postura que nos permita volvernos actores de la historia, volvernos actores en la sociedad, tomando decisiones y posturas. Eso me parece que resulta central en cualquier sentido. Ustedes van a entrar a un trabajo seguramente, espero que se pueda hacer, espero que esta sociedad siga funcionando un poco como era antes, porque si no, pues iba a ser más complejo. Pero yo vuelvo a insistir, si esto sucede y ustedes entran en un trabajo, pues diría aquí el compañero, me parece que fue Alan, ¿no? Hay sujetos que son presas y hay sujetos que son cazadores, entonces, ¿en qué papel creen que entran los nuevos? Y en todo caso, ¿cómo tienen que luchar para sobrevivir? ¿No? Y si nos vemos así, entonces, ¿cuál es el proceso y su condición como persona, como ingeniero, como profesionista, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la actitud con la que participan en la vida? No sé si me doy a entender. Es decir, y miren lo que son las cosas, el proceso es poder analizar las condiciones que se viven. ¿Qué estamos analizando? ¿Cómo era un mundo? El prehispánico. ¿Cómo hay un suceso histórico que transforma la realidad? ¿No? Y se va generando un mundo, vamos a decir, no español, pero sí un mundo completamente diferente. Y se ve en todo lo que ustedes quieran, ¿no? En todo. ¿Cómo vestían los pueblos prehispánicos? La gran cantidad de pueblos prehispánicos. ¿Alguien puede decir cómo vestían? Usaban trajes de animales. Bueno, vestimentas asemejándose a animales. Y finalmente, no, y sí, en su tiempo, en su momento son pieles de animal, ¿no? Y se cubren con ellas, algunos, y algunos que tienen la dignidad de ser guerreros, porque no todos se podían vestir así, solamente los que tenían y llegaban a ese grado de desarrollo, vamos a decir, social, ¿no? En realidad, yo diría, ¿no? Está la nobleza y visten de una manera elegante, y con penachos, ¿no? Y con muchas piedras, en fin, ¿no? Pero también está el pueblo, y el pueblo en términos generales viste de una manera completamente humilde, ¿no? Con taparrabos, etcétera, ¿no? Si pasamos a la sociedad colonial, al virreinato, los nobles siguen vistiendo de forma elegante y el pueblo raso vive y se viste de manera humilde. Es decir, sí es cierto, siempre ha habido clases sociales, pero volvemos otra vez al rollo, ¿no? Podemos decir que siempre hay
un grupo social que está jodido y que en el proceso de la historia, algo que ha querido hacer el hombre es que eso se vuelva menos injusto. Y me parece que eso son de las cosas que tendríamos que reflexionar, porque entonces nos convertimos en actores sociales, en actores históricos, ¿no? El paso de una sociedad a otra finalmente siempre trae consecuencias, y yo lo que quiero que analicen es, hay consecuencias económicas y materiales, y esas podemos pensar que son completamente ventajosas. Hay consecuencias dentro de lo que es el desarrollo técnico-científico, y me parece que también es completamente ventajoso para América, ¿no? Sin embargo, hay un cambio en las condiciones sociales, y ahí yo diría, otra vez así es mi opinión, ¿no? Es completamente desventajoso, ¿no? Y entonces en el proceso de la evaluación, yo diría, si esa relación es desventajosa, ¿qué le corresponde a los pueblos indios, a los habitantes, a los naturales de América? ¿Qué les corresponde hacer? ¿Soportar eso? ¿Aguantarse en esta situación? ¿Ustedes qué harían? Yo creo que o sea, cuando pasa eso hay muchas veces que, pues así como personas no puedes hacer nada. Dices, ¿yo qué puedo hacer ante eso? Ya que pues ya te rebasa en todo, ¿no? O sea, es como que ya dices, ya, ¿qué me queda más que aguantar? O Ok, sea, a lo bien. mejor si como sociedad se unieran, podrían llegar a hacer algo, pero pues la realidad es que no. ¿Y qué es necesario para que la sociedad se una? Pues comunicación, yo creo, ¿no? Comunicación y, pues, no sé, o sea, estar como que siempre, como vaya, como siempre juntos hacia un objetivo, ¿no? Ok. Bien, les voy a decir algo, ¿no? Es cierto que efectivamente una persona en lo individual poco puede hacer para generar cambios sociales, pero también es cierto que alguien dice por ahí, ¿no? Cambia tú y cambiarás, ¿qué? ¿Se saben eso? Ese dicho, cambia tú y cambiarás el mundo, dicen por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Claro que sí, yo sé que sí. Y el asunto es que tanto no lo creemos y que tanto pensamos que es realidad. ¿Ustedes consideran que puede ser real? Hay otra frase que dice algo así de la suma de pequeñas acciones en un mismo lugar sí puede lograr un gran cambio. Algo así dice, no me acuerdo muy bien. Definitivo. Está bien, yo creo que está bien dicho. Y aquí, miren, nada más una circunstancia. Hay gente que, digamos, se acostumbra a sufrir. Y lo voy a decir así, pues ya se chingó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no va a hacer nada para cambiar. Hay gente que dice, no, ni más, siempre es injusto y entonces siempre debe estar en un estado de rebeldía. Y es curioso, ¿no? Ustedes saben que en la sociedad virreinal, luego de la colonia, hay españoles peninsulares que son nacidos en España, pero hay peninsulares que se llaman, perdón, hay españoles que se llaman criollos, ¿no? Y los criollos son españoles nacidos en México. Y después viene todo el proceso de mestizaje, todas las castas que existen. Y también hay pueblos indígenas que se conservan, digamos que puros, ¿no? No se mezclan, están apartados. Y dentro de ese contexto, siempre hubo rebeliones, ¿no? Siempre hubo gente que quiso rebelarse. La primera rebelión es de un negro, no recuerdo ahorita su nombre, y curiosamente, ¿quién es la raza que más explota en la colonia? A los negros, ¿no? Igual que en Estados Unidos. Y la gente que sufre y que padece más, pues, vamos, es fácil de que diga basta y inicien procesos de rebelión. Sin embargo, por su estado es mucho más fácil de reprimir,
¿no? ¿Recuerdan quién hizo la independencia de México? Bueno, ¿quién inicia? No la hizo él solito, ¿verdad? Pero bueno. ¿Hidalgo? Hidalgo, ¿no? Y entonces Hidalgo, saben que era un criollo, un español, pero era un criollo y en esta condición, él, por todo lo que también sufre, pues decide hacérsela de tos a los españoles, ¿no? Y entonces organiza, y entonces une gente, y entonces el cuate se convierte en un líder. Es decir, para poder actuar se necesita tener convicción de liderazgo. Se necesita tener convicción de querer hacer algo sobre las cosas. Se necesita conocimiento, obvio, porque alguien que es ignorante, pues no va a poder hacer ni madre, ¿no? ¿No creen? Y obvio, necesita conocimiento sobre los aspectos que son esenciales para poder incidir en esos procesos de cambio. Si no nos interesan, si no nos preocupa, pues vamos a seguir siendo ignorantes en eso. A lo mejor somos muy buenos en otra cosa, ¿no? Pero no en eso. Y entonces acá viene este sentido del asunto de priorizar cosas. No sé si me doy a entender. En fin, yo ya voy a concluir en este rollo. Ah, no, terminamos a las 7:30, ¿verdad? ¿Todavía tenemos chance? No es cierto, terminamos a las 7, perdón. A las 7. Sí, perdón. Voy a empezar a concluir. Entonces, miren, para ir viendo, no sé si se entendió lo que trato de explicarles y lo que trato de que ustedes reflexionen y que tiene que ver básicamente con su actitud frente a la vida, ¿no? Ahorita en estas circunstancias las condiciones son bastante difíciles, pero lo que sí les puedo decir es que para que los aztecas hayan llegado a ser un imperio, ¿cómo creen que fueron? Pues fueron líderes. Se convirtieron en gente que querían cambiar, y siendo los más humildes de los que llegaron al Valle de México, pues finalmente terminaron dominando a todos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a chingadazos, eso sí es cierto, ¿no? Y yo insisto, quizás por las condiciones de desarrollo, pues no se portaron tan gandallas como otros pueblos. No lo sé, a ciencia cierta. Después vienen los españoles. Y los españoles traían más conocimiento, tenían más tecnología y desarrollaron y tuvieron la capacidad de poder sacar más riqueza, ¿no? Digo, los aztecas se conformaban con comida, con plumas, con animales, ¿no? Pero los españoles, ¿qué querían y qué buscaron? El oro, ¿no? La riqueza. Y para eso pues, tuvieron que explotar más. Y para eso se portaron más gandallas que los mismos aztecas, ¿no? Por principio. Y yo vuelvo a insistir que en este proceso y en esas circunstancias, el pueblo español, ¿qué tuvo que hacer para conquistar todo lo que fue su imperio? Pues otra vez, ¿no? Ser líderes, tener actitud, por lo menos en su momento, pues ser de los pueblos más desarrollados, avanzados en ese sentido. No sé si me explico, ¿no? Se dan las condiciones y se generan circunstancias. Y miren, es curioso, ¿no? Digo, gracias a la historia, podemos decir gracias a Dios, las condiciones sociales cambian, ¿no? Los procesos se van estableciendo en cambios. Entonces, tenemos un suceso, que es el descubrimiento de América, que permite el proceso del inicio de la globalización y que tiene un efecto, una repercusión fundamentalmente en este sentido a los pueblos de América, ¿no? De manera muy específica con los aztecas, porque en realidad es el pueblo que exterminan los españoles junto con todos los demás pueblos que están alrededor. Y esta condición, esta circunstancia, yo les diría, podemos evaluar los aspectos positivos, económicos, que son ventajosos, científicos, ¿no? Pero en el ámbito de lo que es la política, me parece que ahí cambia el escenario. En el campo de lo que viene a ser el pensamiento, el libre pensamiento,
el ser libres, autónomos de pensamiento, también se pierde, ¿no? Porque hay una imposición de ideología, ¿no? Al término, los resultados también los podemos evaluar, ¿no? Uno de sus compañeros decía, qué bueno que tenemos el mismo idioma. Y acá yo lo pondré entre comillas, ¿no? A lo mejor es cierto esta circunstancia. Pero bueno, si hubieran tenido voluntad, pues de todos modos cualquiera se puede comunicar, ¿no? En fin, la idea central y del ensayo que van a hacer, que les planteo en Classroom, es que en cada momento, en cada suceso de la globalización, podamos hacer este tipo de análisis. ¿Cómo era antes del suceso la sociedad de México y cómo es después? ¿Qué ventajas económicas, políticas, sociales estamos viendo que suceden, ¿no? Y también las cosas de desventaja, para terminar haciendo una evaluación, ¿no? Un balance de todo ese proceso. Y yo quisiera que no perdieran de vista el aspecto social, ¿no? Yo de verdad les digo, en lo material, me parece que como que no hay mucho que escarbar. El desarrollo del hombre, siempre vamos a decir que es mejor lo moderno que lo antiguo. Siempre, ¿no? Y a lo mejor hay razón. Pero en el aspecto social, me parece que ahí tendríamos que ver qué onda. Solamente les diría una cosa en la enseñanza de los pueblos, del pueblo azteca, ¿no? Y ellos decían que tenían que formar a sujetos que tuvieran un buen corazón, y un rostro, ¿no? Y no querían decir con eso más que querían formar hombres que tuvieran carácter, que tuvieran decisión, que fueran capaces de ser honestos, ¿no? Y está pues, documentado que los procesos de lo que vendrían a ser los valores que guardaban, el de respeto, etcétera, no se comparan con ninguna otra sociedad después de ellos, ¿no? Por lo menos aquí en América. Entonces, yo vuelvo a insistir, ¿no? Creo que no se olviden del factor humano, porque lo primero que somos nosotros es que, ¿qué somos? No los oigo. Humanos, ¿no? Seres humanos. Seres humanos, y entonces yo creo que lo primero que tendríamos que ver es por nosotros y por los iguales a nosotros, que son los demás, ¿vale? En fin, ¿preguntas o comentarios? ¿Nanay? No, pues. Sale, pues, entonces, pues un favorzote a todos, van poniendo su nombre en el chat y nos vamos despidiendo, ¿no? Gracias y buenas noches ya, pásenla a todo dar. Buenas noches, no profe. se les olvide, perdone, para la siguiente clase, nos los que entraron al final, estamos viendo entrar, vale, ¿saben qué? No pongan nada, gracias. Y les digo algo, no sean tramposos, eso es falta de ética, ya no escriban nada en el chat, de verdad, nada, eso es falta de ética. ¿Saben qué? No se vale. Eso es ser tramposo. Y es por eso que la sociedad no avanza. Gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye.